Hola Caroline, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola, estoy bastante feliz de volver aquí. Qué bueno. Bueno, cuéntanos a continuación una breve introducción de cómo fue tu papel en Tecla. Bueno, yo soy Karen Welch. En el 2022 fui la vicepresidenta del grupo Tecla y la verdad fue una súper experiencia. En mi papel como tal era estar detrás de todas las cosas que se daban. Yo estaba junto con el presidente, que fue Diego, y desarrollábamos todo como el detrás y ver que todos los equipos estuvieran bien, de que todos los equipos se sintieran bien con sus tareas. Y bueno, ese prácticamente era mi trabajo. Bueno, a continuación te haremos una serie de preguntas sobre cómo fue Tecla ese año. Perfecto. ¿Qué retos técnicos les costó superar este año? Bueno, ese año fue el año 2022 y la verdad tendríamos que ir antes del Tecla Awards como tal, porque la organización fue una de las partes vitales de este proyecto. Siento yo que uno de los principales retos técnicos fue la parte de que nosotros teníamos que estar en el set grabando, editando, organizando, cotizando, llamando, porque sí hacíamos todo eso, pero también teníamos que rendir con nuestras clases. Entonces, eso fue uno de los principales retos. Obviamente que el profesor quiere que nos desenvolvamos en la parte de la materia como tal, y eso se puede entender perfectamente, pero también teníamos el propósito del Tecla Awards. Entonces eso fue uno de los retos. Fue bastante complicado como que tener ese balance, diría yo, pero al final se logró. Otro de los retos fue en los Tecla Awards, como mencioné, nosotros teníamos que cotizar, teníamos que hablar con las empresas, y a veces las empresas nos decían simplemente que no porque éramos unos peladitos. Entonces, bueno, esa parte fue bastante complicada. Teníamos que montar escenografía, y recuerdo que esa vez, el día de los Tecla como tal, yo tenía que estar aquí junto con Diego, que era el presidente, y teníamos que estar haciendo diferentes cosas aquí. Nos quedamos aquí hasta como las 5 o 6 de la tarde, y yo me tuve que regresar a mi casa, que cuando dije bueno, voy para mi casa, realmente no pude llegar a mi casa y tuve que ir a la casa de mi abuela a cambiarme, vestirme y llegar como si nada hubiera pasado. Entonces, ese fue también uno de los principales retos, saber que todos teníamos que hacer todo para que saliera, pues, porque al final éramos nosotros, con la ayuda del profesor Elinto, con la ayuda del profesor Jaciel, pero intentando sacar adelante los premios con la poca experiencia que teníamos. Wow, qué interesante. ¿Y cuál fue la experiencia de volver a organizar los Tecla Awards después de una pandemia? Exacto, siento que ese fue uno de los principales retos, porque más allá de la pandemia como tal, veníamos con esta innovación de Tecla como que muchísimo más pensada, porque al principio los años anteriores fue como los pininos del Tecla como tal, pero cuando nos tocó a nosotros, que fue en el año 2022, que ya veníamos organizando por bastante tiempo, teníamos como que todo nuevo, por así decirlo, y fue una bendición, pero al mismo tiempo era como que un reto como tal. Entonces fuimos el primer Tecla en el nuevo gimnasio. Eso fue como que algo bueno para nosotros. A la hora de organizar era el año anterior ese Tecla se dio, así que nosotros no tenemos que dar más. Entonces nosotros éramos como que ¿qué podemos hacer que sea nuevo? ¿Qué podemos hacer que sea llamativo para las personas? Fue difícil como volver a animar a los jóvenes, volver a animar como que a los niños, pues en esa parte se incluyó la parte de robótica, que eso fue 10 de 10 para las personas. Fue nuevo ese año, pero también fue bueno. Y bueno, pasaron muchas cosas que fueron como de beneficio para nosotros. Y bueno, el reto principal, que era poder trabajar en equipo, después de venir como de no trabajar en equipo porque veníamos de pandemia, entonces esa apatía se había levantado un poquito, pero gracias a Dios pudimos salir adelante dentro de todo. Y bueno, cuéntanos, ¿cuál fue el contenido más visto de ese año, del año 2022? Ok, de ese año, la verdad, como que hubo bastante contenido
bastante engagement. De los que yo recuerdo, el Extreme Challenge, que fue uno de los principales para mí. A mí me encantó ser presentadora de ese evento, porque era como unir el deporte, unir las comunicaciones como tal, y unir como que todo lo que nosotros habíamos trabajado y ponerlo a prueba en eso. Entonces eso fue súper divertido porque teníamos que estar al aire, había personas editando. Ese fue un corre-corre, pero puedo decir que fue uno de los más divertidos para mí, y siento que a la gente le gustó mucho. O sea, yo no formaba parte, mis primas formaba parte del grupo, como que ese era como Calle 7. Entonces, mis primas formaron parte de los grupos, estaban compitiendo entre ellas, y a mí me encantó. Y entonces mi familia estaba como que Hannah va ganando y así. Entonces también pude ver como mucha recepción cuando subí en mis historias acerca de eso, porque a pesar de que yo era presentadora, yo quería jugar. Entonces yo subí uno de los videos y entonces las personas como qué cool es tu escuela y todo lo demás. Entonces siento que ese fue uno de los contenidos más bien recibidos. Y también, aparte de ese, creo que el lanzamiento del premio del Tecla Awards, porque creo que como que toda la producción que hubo detrás de todos los videos, del countdown que hubo, fue como que súper cool para la gente, y ver como que de qué estamos hablando, qué se va a lanzar. Entonces hubo muchas personas detrás, en la parte de la edición, en la parte de la producción, y fue muy bueno, y la verdad que a mí me encantó formar parte de ese año. Sí, definitivamente fueron un año lleno de varias experiencias con mucho impacto. Exacto.